Hablando de fe sin datos, oh Señor, dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni gran saber, solo risas y dudas que quieren crecer. Bienvenidos a nuestro podcast Hablando de Fe, pero sin datos. Antes de comenzar, queremos pedirle humildemente al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que ilumine nuestras mentes con sus dones, que abra sus corazones a la gracia y nos guíe en cada palabra y reflexión. Amén. Hola a todos, soy Beto. Como verán, en esta ocasión me encuentro solo. Raúl tuvo que ir al dentista por una muela, así que le dijeron que no iba a poder hablar en un par de días. Y me tomé la libertad de hablar brevemente el día de hoy de algo que no estaba planeado en, en nuestro podcast, sino es algo muy reciente. Así que espero que les sea de su agrado. Va a ser un poco extraño hablar yo solo, pero espero que este podcast sea entretenido e informativo. Lo que yo quería hablar hoy es sobre un extenso documento titulado Mater Populi Fidelis, que publicaron desde el Vaticano hace un par de días. En el día que lo escuchan, yo creo que ya pasó una semana desde que lo publicaron, desde el día que estamos grabando, o que estoy grabando en este momento. Han pasado solamente un par de días. ¿Por qué quería hablar de eso? Es porque ha generado cierta confusión de dos títulos que generalmente se asocia a María, de los cuales quería explicar de forma breve, ya que he visto mucho titular, sobre todo en medios protestantes, que han usado esta noticia, este documento. Yo creo que prácticamente gente que ni siquiera leyó el documento, de desinformar a la gente. Entonces hoy no vamos a hablar de milagros ni apariciones, sino de este documento que recién salió del horno. Así que, como dije antes, se llama Mater Populi Fidelis, que significa Madre del Pueblo Fiel. Eh, Mucha gente se alarma cuando el Vaticano publica ciertos textos, pero este texto realmente sí me gustó, sobre todo si uno lo lee, lo entiende. No es algo que nos estén prohibiendo decirle a María de ciertos títulos, que ya los hablaré, sino advierten que esos títulos, si no son bien explicados, pueden confundir más que enriquecer nuestra fe, por así decirlo. Entonces, el propósito de este texto fue proteger y sostener nuestro amor a María, como no acotarlo, sino como decir amamos a María por este motivo y no por este otro motivo. Así que hay los dos conceptos que vamos a hablar es de María como corredentora y María mediadora, que ahí esperen, pero ya lo voy a explicar. Entonces, la idea general de este texto que vamos a desgranar hoy simplemente es simple pero poderoso. María es la madre de la gracia y esta gracia es Cristo. O sea, María es madre de Cristo y como Cristo es Dios, es madre de Dios, pero no significa que ella dio a luz a Dios. O sea, no creó a Dios. Ella no creó a Dios, solamente dio
y da luz a Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, lo que lo hace Dios. Entonces, primero vamos a ir con el título Corredentora. Este título ha dividido a cierta gente, pero por el hecho de que no entienden que la palabra co, el prefijo co, proviene en latín, que significa con o junto con, no significa igual. Entonces, ¿qué significa corredentora? Literalmente, la que coopera en la redención. El título en sí mismo nació de un afecto profundo. La gente quería reconocer que María participó de forma única al pie de la cruz, sufriendo espiritualmente con su Hijo por nuestra salvación. María crió a Jesús, vio morir a su Hijo y aún después de la resurrección lo sigue ayudando hasta el día de hoy. Todas las apariciones reales de María dicen, sigan a mi Hijo. O sea, hasta el día de hoy, María ayuda a Jesús acercando a la gente hacia Él. Entonces le dice, allá está mi Hijo, síganlo a Él. No es un como por ejemplo, codirector, que son dos directores, que es 50-50. No, eso no significa co en eso, sino significa junto a, es como compañía. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el título co-conspirador, que generalmente no significa que fuiste parte de toda la planificación de esta conspiración que ocurrió, sino es un co-conspirador, puede ser alguien que participó en la conspiración, sea de una parte del plan o de todo, pero no especifica que es 50-50, que es todo. Entonces es como eso, es junto a. Entonces, co-redentora, porque ¿quién es el redentor? Es Cristo. ¿Y quién estuvo por y para Cristo hasta el día de hoy? María. Entonces, como un María acompaña a Cristo, pero no significa que ella es 50-50 con Cristo, sino como buena esclava del Señor, que también voy a hablar un poquito más de eso en un ratito, es la que acompaña como madre, queriendo que su hijo logre todo todos los planes que tiene. Entonces es eso. ¿Cuál es el problema según el Vaticano de este título de corredentora? Que es un título inoportuno y que se debe evitar, ya que puede generar confusión. Yo digo que puede generar confusión sobre todo a aquellos con la fe frágil o falta de conocimiento de nuestras doctrinas católicas. Realmente si lo que pasa con religiones protestantes, cuando escuchan estos tipos de títulos, creen que los católicos adoramos a María como si fuera una deidad. Y no, nosotros no adoramos a María, solo adoramos a Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros veneramos a María, como veneramos a los santos, como veneramos a nuestras madres, a nuestra familia, le damos veneración, pero no adoración. Adorar solo a Dios en todas sus formas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el riesgo de la confusión es el prefijo co. En el día de hoy se puede inducir a pensar que tiene un rol redentor paralelo o igual, como lo dije antes. Es decir, que hizo el 50% Jesús y el 50% María. Y como dije antes, eso no es así. La verdad de la fe católica afirma de forma inamovible que solo Jesús es el Redentor. Su sacrificio en la cruz fue perfecto,
pleno y definitivo, y no necesita añadido alguno. Entonces, Jesús, lo que hizo, el sacrificio que hizo por nosotros, fue perfecto, pleno y definitivo. No necesita ayuda de nadie, por así decirlo. La postura de la Iglesia es que la grandeza de María no solo se demuestra en la obra de Cristo, sino en su disponibilidad total para que la obra que su Hijo iba a realizar y realizó se lograra. Entonces ella es la expresión más perfecta de la gracia de Cristo, perdón, de que la gracia de Cristo puede obrar en un ser humano. María fue el ser perfecto, ya que por gracia de Dios nació sin el pecado original y se dio a sí misma como esclava de Dios. Que se haga tu voluntad, no la mía, dijo. Ella vivía por la voluntad de Dios, no su propia voluntad, no sus propios deseos, no su propio como deseo de, como por ejemplo yo puedo desear seguir a Dios, yo puedo desear eh, ser fiel, pero en la vida pasan cosas que me generan más prioridad ficticia, porque realmente no necesariamente es una urgencia real, pero toman mi tiempo o mi prioridad en vez de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces María no fue así. María dijo que se haga tu voluntad, no la mía, y eso lo vivió y lo vive y lo sigue viviendo hasta el día de hoy. Después vamos a pasar a la otra, que esta sí ya es peleagudas. Yo la tuve que leer y pensar a quién, como, en qué sentido alguien puede usar este título, que es María como la mediadora, porque mediador hay solo uno y es Cristo. O sea, nosotros llegamos a Cristo y Cristo nos acerca, nos lleva a Dios Padre, a Dios Padre. Mientras que dicen que María es la mejor mediadora de Cristo, como que es la que te puede acercar a Cristo. Y sí, es verdad, donde está Cristo está María, donde está María está Cristo, porque están siempre juntos y María siempre está como está a la disposición de su hijo y de que se haga el plan de su hijo. Pero ese mediador o el título mediadora, ese sí es un poco más peleagudo porque se puede prestar a malentendido si no se explica en más profundidad. Entonces yo ese título yo sí lo dejaría un poquito de lado porque María es la mejor intercesora que tenemos, pero no es mediadora, por lo menos no de Dios, Dios Padre. Puede ser la mediadora de gracias, porque a través de ella suceden muchas gracias que concede Cristo, por ahí puede ser, pero no es algo que yo personalmente, y ya me dirán en los comentarios si piensan igual, que es un título un poco más peliagudo, por así decirlo, que el anterior, porque el anterior es solamente falta conocimiento con la raíz de la palabra, pero acá es como, no es que no es la mediadora de Dios, sino la mediadora de las gracias que nos da Jesús. Entonces un poquito más largo, con más pasos, y ahí hay que tener unos pequeños detallitos. Y voy a explicar ahora la diferencia entre mediador e intercesor, para que nos quede más claro esta diferencia. Aquí llamo al corazón de la teología y vamos a explicar esto, que es el foco de la mediación única, es la de Cristo, y nos obliga a distinguir estas dos palabras. Entonces,
¿qué es un mediador? La definición del libro, el mediador, no el libro, un poco, una breve definición para que nos quede a todos claro. La definición es que el mediador es la fuente, el puente único que une a Dios con la humanidad y a la humanidad con Dios. ¿Okay? El mediador es uno solo y es Cristo. En la Biblia es categórica, pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por nosotros. Eso lo vemos en 1 Timoteos, versículo 2, del 5 al 6. Va la pregunta, ¿por qué es único? Jesús es el mediador, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo ir directamente a Dios? ¿Por qué no puedo ir a través de alguien más? Porque gracias a Jesús nosotros podemos tener acceso al cielo, ya que nosotros somos pecadores y no somos dignos del cielo. Entonces, gracias al sacrificio que hizo Jesús por nosotros, ahí nos abrió las puertas al cielo. Entonces, Él pagó nuestra deuda, por así decirlo, y por eso nosotros siempre tenemos que ir a través de Jesús hacia Dios Padre. Entonces, Jesús es el Hijo eterno y hombre que asumió nuestra humanidad. Es el único que tiene una naturaleza divina e infinita, capaz de pagar la deuda del pecado y restaurar esta gracia. Entonces, no estábamos en gracia en el pasado por cosas que la humanidad hizo, el pecado original, entre otras cosas. Y Jesús vino al mundo para sacrificarse, para que se pague esa deuda. Entonces nadie más puede hacer esto. María no es una mediadora a la par de Cristo. Ella no hizo todo lo que dijimos anteriormente. Entonces el rol de María es diferente, es subordinado y participado. Entonces siempre es de servicio. Así que entonces siempre es subordinado y participado, o sea, es en servicio de. Entonces ahora lo otro es, ¿qué es un intercesor? Entonces un intercesor es alguien que pide favor a otro. Es un canal, un colaborador que nos ayuda a acercarnos a la fuente. ¿Y quién es la fuente? Cristo. Entonces, María es la intercesora por excelencia. Su intercesión es maternal porque es nuestra madre, dada por Jesús en la cruz. Y ella siempre pide por nosotros. Y no tenemos que usar intercesores. No es algo que tengamos que, pero podemos. Y eso es lo lindo. No estamos solos, podemos pedir ayuda. Podemos pedir ayuda de nuestra Madre María. Podemos pedir ayuda de los santos. No es necesario, podemos ir directamente a Jesús. Incluso podemos hablar directamente con Dios Padre. Pero, como dicen muchos hermanos protestantes, yo le pido a Dios directamente. Y puedes hacerlo, sí, pero puedes también pedir ayuda, básicamente. A mí me gusta mucho tener a María en nuestra vida. Es bien lindo poder tener el apoyo de
de María porque es tan maternal, es tan dulce. Lo único que quiere es que a su hijo le vaya bien en su plan. Y a nosotros también nos quiere como un hijo. Entonces, nuestra madre que nos acerca a Cristo, que al final del día es el amor de nuestra vida, para los que somos creyentes. Entonces, no tenemos que ir a los santos, no tenemos que ir a María, pero podemos. Entonces, ese detallito ahí. Entonces, hay ejemplos en que María intercedió, incluso viva. El más escuchado en la boda de Caná, que María no fue la que hizo el vino, ella no fue la que convirtió el agua en vino, y intercede, va donde Jesús, y dice, hijo mío, no tienen vino, y Jesús, que es el mediador de la gracia de Dios hacia la humanidad, es el que obra el milagro, y María simplemente dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Siempre María nos dirige a Jesús. Incluso una de las formas en que la iglesia reconoce una aparición de María es porque los dirige hacia Jesús y no hacia ella misma. Entonces, si llega María como adórame a mí o qué sé yo, no es María. María siempre va a decir sigan a mi hijo, vayan a mi hijo, incluso el rosario, que en una de las apariciones de María, que quizás podemos hablar en otro momento, que se instauró el rosario por petición de María. El rosario, como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, es la meditación de la vida de Jesús. Entonces, siempre es hagan lo que mi hijo les diga o sigan a mi hijo. Y un ejemplo más cotidiano, por ejemplo, tengo un amigo y un electricista. Entonces, tenemos un problema eléctrico y Jesús es electricista, es el electricista certificado. Él tiene el poder, el conocimiento y experiencia en cableados para restaurar la luz. Él es el mediador para que se restablezca la conexión de mi casa con la electricidad y que se haga la luz. Y María es tu mejor amiga y madre del electricista o hermana del electricista o esposa del electricista. Tiene un vínculo cercano al electricista. Y ella toca la puerta y dice, hijo, mi amigo Beto necesita ayuda, puedes arreglar la luz. Ella intercede. Ella hace como ahí como de mediadora. Por eso es la confusión. Pero acuérdense, mejor no utilicemos esa palabra en este sentido. Ella no es la que va a ir a arreglar el circuito, pero te abre la puerta para que el único que pueda hacerlo, lo haga. Entonces la intercesión de María no es una obligación para salvarte, sino es un regalo de Dios. Ella es el canal más perfecto de la gracia, pero la fuente siempre, siempre, siempre es su Hijo. Entonces, en el documento La Madre del Pueblo, que es el nombre en español del documento que estamos hablando, no solo dice evitar para confusión estos títulos, sino que nos enseña que amar, la visión que exalta, es el rol de María como madre del pueblo fiel, o sea, madre nuestra. Entonces no dice como tengan cuidado con esto, sino también resalta el amor que nos tiene María. Dice que María es la primera discípula, María es la creyente más perfecta. La clave de su grandeza fue su respuesta: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso lo pueden encontrar en Lucas 1, versículo 38. Ella es la llena de gracia porque nunca puso obstáculos a la obra de Dios. Ella jamás dijo, no quiero, me da pereza, me da flojera.
siempre, siempre ahí dispuesta y fiel a la obra de Dios y al plan de Dios. Es madre en el orden de la gracia. ¿Cómo es María madre de la gracia? Ella dio al mundo al autor de la gracia, Jesucristo. Su maternidad con respecto a nosotros se conforma al pie de la cruz. Entonces primero fue madre de Cristo, que fue la gracia, el único que mediador, el único redentor. Y después en la cruz, Cristo nos la dio cuando le dice a su discípulo amado, he ahí tu madre. Entonces, aquí. Y hay criterios para una devoción auténtica y nos dan 3 reglas de oro para siempre amar a María correctamente, sin estas confusiones. Siempre favorecer la unión inmediata con Cristo. El amor de la madre debe profundizar el amor al hijo. Esa es la primera. 2. Jamás debe presentarse como una obligación para salvarse. Es un regalo. Como decía antes, no tenemos que buscar a María, no tenemos que pedir la intercesión de los santos, pero podemos. Entonces, es un regalo. Jamás debe sumarle ni restarle nada a la dignidad única de Cristo. O sea, no podemos decir que que sin María no hay Cristo. Como, no, porque fue perfecto el plan, llegó María, pero si no hubiera sido María, hubieran tenido que, si María no hubiera hecho el sí, ahí Dios hubiera tenido que obrar de manera distinta para que el final del plan se diera a cabo. Gracias a Dios que María dio el sí. Entonces, María fue importante en el plan, muy importante en el plan, pero no fue obligación, por así decirlo, fue un regalo, el mejor de los casos, por así decirlo. El mejor plan, el mejor de los casos fue ese, que María dijera que sí. Entonces eso eran los 3 criterios para tener en cuenta. Siempre favorecer la unión inmediata con Cristo, el amor a la madre debe profundizar el amor del hijo, jamás debe presentarse como una obligación para salvarse y jamás debe sumarle ni restarle nada a la dignidad única de Cristo. Entonces siempre el primero es Cristo. Después venimos el resto. Entonces el amor a María es opcional, sí, pero si uno quiere tener la mejor relación con Cristo, no debe ser opcional porque no podemos amarlo a Él. Por ejemplo, si Cristo es el amor de nuestra vida, también tenemos que llevarnos bien con la suegra, por así decirlo. Entonces, y más encima, si es una suegra que te ama como un hijo más. Entonces, el amor a María realmente, para mí, no es opcional. Forma una parte de nuestra identidad católica, pero es un amor que se detiene, contempla y disfruta que disfruta el misterio de la fe en silencio. O sea, como ella hizo de corazón. Ella nos acompaña siempre, nos enseña, reza y ruega por nosotros, siempre como una intercesora maternal y siempre señalándolo a Él. El camino más perfecto y lindo hacia Jesús es a través de la dulzura de su madre. Y como dijo San Maximiliano Kolbe, nunca temas amar demasiado a Santísima Virgen María. No hay forma de amarla más de lo que Jesús la amó. Entonces tener eso en cuenta, que no tengamos ese miedo de, si yo la amo mucho, como que no estoy siendo fiel a Cristo. No. Cristo siempre es primero, sí, pero no temas pedir la intercesión de María.
al rezar el rosario, dale esas rositas de las que hablábamos. No temas. Jamás vas a poder amar más a María de lo que hizo Jesús. Entonces, así es. Este es un podcast distinto, ya que se siente raro estar yo solo. Pero ya la próxima semana vamos a seguir con la agenda. Tener en claro, ya concluyendo, que este documento jamás fue para limitar nuestra fe, para limitar nuestro amor a María, sino es para madurar en fe y para explicar ciertas cositas. Nos pide dejar de lado algunos títulos confusos, sobre todo si no los explicamos bien, y centrarnos en lo esencial, que María es madre, es intercesora. Nos recuerda que Cristo es el único mediador y redentor, y nos desafía a imitar a la primera discípula, que fue María, a esa mujer que recibió la gracia más grande y que con una sencillez inigualable dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Que nuestro amor a la Santísima Virgen María, Madre del pueblo fiel, como el nombre de la carta, sea siempre un camino seguro que nos lleve directo al corazón de su Hijo. Entonces quédense con eso. Si ven títulos de el Vaticano prohíbe ciertos nombres a María, vean bien la fuente. Yo vi muchas noticias así y tuvo que salir a muchos influencers católicos y también sacerdotes explicando como que cómo no vamos a decir la corredentora si hasta papas, Benedicto XVI y Juan Pablo II, usaron mucho ese término. O sea, son avalados por el papado y no de 1500 y tanto, sino el de ayer, por así decirlo. Entonces, solamente el explicar bien esos conceptos se pueden usar con cuidado, sí, sobre todo si uno está hablando con gente con fe frágil, perdón. Así que espero que les haya gustado esto, de escucharme solamente a mí hablar. Pero espero que sea informativo, y cualquier cosa estamos atentos a los comentarios, y también tienen si tienen otras dudas o algo que se me fue a hablar, algo que se me fue a tocar respecto a la carta, ahí lo ponen en los comentarios y nos van diciendo. Vamos a hacer, y vamos yo y ustedes a hacer la oración final. Damos gracias infinita, Padre Santo, por las enseñanzas y la inspiración recibida en este capítulo, donde hemos podido aprender y comprender un poco más de ti. Ayúdanos a llevar estas verdades a nuestra vida diaria. Amén. Este va a ser el capítulo 15 y medio. No lo voy a poner como capítulo 16, ya que solo estoy yo. El próximo capítulo vamos a hablar sobre el ayuno, por qué se hace y cuál es el propósito. No ayuno intermitente, sino el ayuno espiritual, que no siempre es solo de comida. Así que ahí vamos a aprender un poquito de eso. Espero que hayan disfrutado este podcast y que tengan una muy linda semana. Acuérdense, si ven noticias del Vaticano, vayan a la fuente, vean bien si son reales, no se dejen engañar o confundir por ciertos encabezados que van a poner el título que más le atraiga la mirada. Por eso quise hablar de este tema, ya que está tan fresquito. Si no lo hayan escuchado, bueno, ya si ven noticias al respecto, ya van a tener una idea de qué se puede tratar. Así que muchas gracias a todos, que Dios los siga bendiciendo, y siempre busquen la intercesión de María en su día a día, ya que es el gran ejemplo que nosotros tenemos que seguir de humildad, de servidumbre, de obediencia a la voluntad de Dios. Así que tengan una muy linda semana, y acuérdense, si les gusta nuestro contenido, por favor compártanlo con sus familiares. Si quieren que hablemos de cierta idea, ahí lo ponen en los comentarios.
Así que, chao, chao. Se despide solamente Beto por hoy. Pero ya en la próxima semana ya volverá Raúl y ahí quizás nos cuente cómo le fue en el dentista. Chao, chao. Que tengan una muy linda semana. Bye, bye. Hablando de fe sin datos, oh Señor, dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos ni gran